cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Biblia Time. El día de hoy estaremos hablando de un corazón que perdona. Un corazón que perdona, esta es la temporada 6 como niños. Y para este día de hoy vamos a estar leyendo Mateo 18, del 21 al 35. Así que presten atención a la historia que Jesús retrata para mostrarnos la importancia del perdón. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pegará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no tenía él con qué pagar su señor, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, el salario de trabajo de 100 días. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces, vamos a esa historia de que Pedro inicia preguntándole: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. En ese entonces, los fariseos, los líderes religiosos, enseñaban que, pues sí, 7 era el número máximo en el que podías perdonar. Si pasaba de 7, ya esa persona ya no la perdonabas, hasta ahí nomás. ¿No? Ellos lo habían establecido. Si en la Biblia no, en ninguna parte dice que había un número de veces en las que debías perdonar, un número máximo. Imagina acá Jesús dice 70 veces 7, queriendo referirse a perdonar siempre. Y es más, me parece Lucas 17, del 3 al 4, Jesús dice: si tu hermano peca contra ti y luego te dice me arrepiento, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti y viene y te dice me arrepiento, perdónale. ¿No? Porque en ese entonces, pues, el máximo era 7, ¿no? Pero acá Jesús explica que siempre hay que perdonar. Ahora, nosotros limitamos nuestro perdón a cierta cantidad, como que esto sí te puedo perdonar, pero esto no, ¿no? O sea, ya te pasaste, ya acumulaste mucho, has hecho lo mismo una y otra vez, esto sí es imperdonable, esto que has hecho es, no, esto sí no te puedo perdonar, yo te puedo pasar otras cosas, pero esto no. Y nosotros queremos establecer nuestra propia percepción, y nuestro propio sistema, nuestra propia visión y perspectiva de qué cosas se deben perdonar y qué cosas no. A quiénes podemos perdonar y a quiénes no. Perdonar en la palabra del griego significa soltar, ¿no? Soltar del cuello. Entonces, cuando tú perdonas a alguien, sueltas la ofensa, sueltas a la persona, sueltas el odio, el resentimiento y el deseo de venganza que tienes contra esa persona, lo sueltas. Y decides ya no traer memoria, ya decides ya no revivir lo que te hizo. Ahora, si lo que te hizo es real, sí pasó, sí te ofendió, sí te faltó el respeto, sí te hizo daño. Sin embargo, ahora decides vivir libre y decides sanar al perdonar. Y eso es algo que Dios hace con nosotros cuando nos perdona. Él decide limpiarnos nuestros pecados y, como dice, ya no los traigo en memoria, ya no te los traigo en cara, ¿no? Queda registrado, sí, queda nuestro pasado, sí, pero ya Dios no lo trae a memoria, ya Dios no lo trae al presente porque Dios quiere hacer cosas nuevas.
En nuestro caso, nosotros revivimos a cada rato lo que otros nos hicieron, o lo tenemos ahí guardado, porque quizás no es que no lo digamos, pero quizás estamos resentidos de cosas de varios años, de varios meses, de varios días. Y es importante poder perdonar siempre como Jesús lo dice. No limitarnos a una cantidad de veces, no limitarnos a ciertas personas, no limitarnos a ciertos pecados que sí se puede perdonar y otros no, sino que podemos perdonar siempre. Y ahora, como vemos en la historia que narró Jesús, este hombre debía 216 toneladas de plata. Y viendo una estimación más o menos con dinero real, debía como 3 millones de dólares. Entonces debía muchísimo dinero y le estaba rogando al rey que le diera tiempo, porque imagínate, le iban a vender como esclavo y ¿cuántos años tendría que trabajar como esclavo para poder pagar esos 3 millones? Y no solo él, sino también su esposa y sus hijos. O sea, esa deuda estaba que los afectaba a toda su familia. Imagínate, se había endeudado con 3 millones de dólares con el rey. Con el rey, no con un comerciante, un empresario, un prestamista, con el mismísimo rey que lo podía mandar matar si quería, pero no, tenía que pagar la deuda, así que lo iba a hacer trabajar de esclavo, a él y a su familia. Pero el rey tuvo misericordia. Y lo que él quería, dame tiempo, y al final el rey no es que le dio tiempo, le perdonó la deuda. Se la perdonó. Digo, ok, ya no tienes que pagar. No, pero obviamente esto fue para obviamente darles una oportunidad. Que pueda volver a empezar, porque definitivamente su vida iba a cambiar por completo. Iba, digamos, irse en picada. Si era esclavo, iba a tener que vivir años muy dolorosos trabajando como esclavo él y su familia, con tal de pagar esa deuda que pues no, en ese momento que tenía que pagar no lo hizo. Pero nosotros sí queremos ser perdonados, nosotros todos quisiéramos que se nos perdonen esos 3 millones de dólares. Y sin embargo, un compañero suyo que le debía el trabajo de 100 días, ponte el sueldo de 3 meses, ¿no? A él no lo quería perdonar. Y lo está agarrando del cuello. Y perdonar, ¿qué significa? Soltar del cuello. Pero él lo está agarrando del cuello y le está diciendo, págame. Y el consiervo le pidió lo mismo, perdóname, pero no. Él no quiso perdonar. Acaba de ser perdonado por el rey, pero no quiso perdonar a su consiervo que le debía mucho menos de lo que él le debía al rey. Queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Nos resistimos. Y a veces incluso maximizamos lo que otras personas han hecho y no tenemos en cuenta de todas las cosas que nosotros hemos hecho contra otras personas y contra Dios mismo. Porque a quien ofendemos, a quien desobedecemos, a quien le faltamos al respeto, a quien insultamos con nuestra vida de pecado es a Dios. Y tenemos una deuda que pagar por ese pecado. En Romanos 23 dice, la paga del pecado es la muerte. Cada pecado merece la muerte. Todo pecado. Toda mentira, sea blanca, sea negra, sea maliciosa, sea buena-intencionada, eso no importa. Todo pensamiento impuro, de crítica, de juicio, toda palabra, toda grosería, todo chiste de doble sentido, todo comentario negativo, todo dice que por cada palabra ociosa vamos a dar cuentas en el día final, porque todos vamos a estar delante de la presencia de Dios y van a ser abiertos los libros, dice la Biblia en Apocalipsis, y se va a ver todo lo que hemos hecho. Todo, todo, todo. Todo está ahí registrado, absolutamente todo. Y la paga es la muerte. Entonces, obviamente, la única manera de pagarlo es la muerte. Nosotros no podemos pagar nuestra deuda ante Dios, ni con Aves Marías, ni con Padres Nuestros, ni con indulgencias, ni con buenas obras, ni con cumplir sacramentos, con nada de eso. No podemos porque nuestra justicia no llega al estándar de Dios. Podemos ser mejores que muchas personas, podemos ser de los top 100, top 10 mejores personas del mundo, pero aún así no es suficiente para poder ser perdonados de todos los pecados que cometemos. Nuestras buenas obras son como céntimos, no valen nada delante de Dios, no, son como trapos sucios, nos dice Isaías. No podemos pagar la deuda, necesitamos un Salvador, necesitamos que alguien nos perdone porque jamás vamos a poder pagar esa deuda. ¿Y quién la pagó? Jesús. Jesús sufrió la muerte que nosotros merecimos. Jesús tomó el lugar que debía ser nuestro. Nosotros debíamos estar en esa cruz. Nosotros debíamos estar pagando por nuestra deuda ahí, pero Jesús lo hizo. Y no por una, dos, por tres personas,
por toda la humanidad y por todos los seres humanos a lo largo de la historia. Imagínense el amor de Dios, el corazón de Dios para perdonar a la humanidad que hasta el día de hoy lo rechaza, lo ridiculiza, se burla de él, niega su existencia. Jesús mismo en la cruz, orando por los que lo estaban martirizando. Padre, perdónenos porque no saben lo que hacen. Ese nivel de perdón es el que Dios quiere para nuestras vidas, porque eso va a traer sanidad y paz sobre nosotros y darnos cuenta que muchas veces los realmente pobrecitos son esas personas que están tan perdidas, tan rotas, tan heridas, que lo único que saben hacer es herir a los demás. Eso también tenemos que entender. Cuando Dios llena nuestros corazones, podemos tener ese amor, esa compasión, ese perdón por las personas. Ahora, perdonar no quiere decirte que te vas a dejar pisotear por todo el mundo. Jesús se dejó crucificar, azotar todo porque era necesario, pero cuando aún no era el tiempo, Jesús no iba con los fariseos que lo querían apedrear, no se juntaba con los fariseos que lo que querían era menospreciarlo e insultarlo. Jesús se retiraba antes de que lo apedrearan, Jesús se retiraba antes de que las cosas se pusieran más calientes, Jesús se retiraba. Les decía la verdad, los confrontaba y se iba. No es que fuera cobarde, sino que Jesús era prudente, sabía cuándo abandonar la fiesta. Entonces, Dios quiere que perdonemos y que seamos sabios y que realmente tengamos ese corazón de compasión. Así como nosotros queremos ser perdonados, también podamos perdonar a los demás. Ahora, Marcos 11:26 nos dice algo muy tremendo. Si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Así de importante es el perdón. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. O sea, Dios nos manda, nos lleva, nos ordena, es un mandamiento, perdonar. O sea, no lo pases por alto, no digas, no, ya, esto que se quedó así, soy así, viviré con ese resentimiento, viviré con esa venganza, viviré con con este odio hacia esa persona en mi corazón. Es un mandamiento de Dios, perdonar. Pero solo cuando el amor de Dios es hermano en tu corazón, solo cuando realmente eres hijo de Dios y te conviertes a Jesús, que arrepintiéndote de tus pecados y aceptándolo como el dueño y salvador de tu vida, entonces es que Él te va a enseñar a perdonar. Hay casos de personas de que han interactuado, han ayudado, han tenido compasión de las personas que asesinaron a sus hijos. O por ejemplo el caso de Jim Elliot, un misionero que fue asesinado por los Aucas, ahora tiene otro nombre de tribu, allá en Ecuador. Asesinaron a estos 5 jóvenes misioneros y luego las esposas de los misioneros fueron con la tribu y le siguieron predicando del evangelio. Fueron a ayudar y a llevarles el evangelio, a llevarles las buenas noticias de salvación a los asesinos de sus esposos. E incluso de los hijos de los misioneros fueron también a tratar de ayudar a los asesinos de sus padres. Y tantas historias así. En la cruz, el mayor ejemplo del perdón y del amor de Dios es en la cruz. Hay tantas historias sobre el perdón y es tan importante porque sin perdón vamos a vivir amargados, resentidos y toda nuestra vida se va a ir para abajo. Pues es tan importante, Dios dice perdona porque si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Cuando el rey se enteró de lo que este malvado había hecho, lo metió en la cárcel y ahora sí, ni siquiera esclavó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces, no vivamos en una cárcel, no vivamos atormentados, amargados y arruinando nuestra vida por la falta de perdón. Seamos como niños que pueden perdonar, seamos como niños que pueden olvidar fácilmente y seguir, en vez de quedarnos resentidos y amargados, porque ha sido con el paso del tiempo que nos hemos vuelto más amargados, más resentidos, ¿no? Por tantas cosas que nos han ido pasando a lo largo de estos años, ¿no? Desde la infancia, adolescencia, juventud, adultez. Aprendamos a perdonar para realmente ser libres y también aprendamos a pedir perdón. El perdón es muy importante y Dios nos lo enseña. Creamos que Dios nos perdona, como hemos hablado en el episodio anterior, porque esto es cierto. Jesús pagó el precio por nosotros y así como nos perdona, Él también quiere que aprendamos a perdonar. Este es nuestro episodio de hoy, el tercer episodio, Un corazón que perdona, de esta temporada 6, como niños. Puedes comentar, decir qué te ha parecido, si tienes alguna pregunta, algo del tema, puedes hacerlo. Estate al tanto de todas las redes sociales sobre los próximos episodios y todo lo que seguirá viniéndose de Biblia Time. Que Dios te bendiga.